fundamental comprender que la confidencialidad no es solo una política interna o una cláusula en un contrato, sino un compromiso ético y profesional que forma parte esencial de su responsabilidad diaria. Ustedes, como parte profesional y activa de la organización, tienen acceso a información que puede ser sensible, personal, estratégica o legalmente protegida. Esta información puede incluir datos de clientes, reportes internos, conversaciones privadas, documentos administrativos o procesos específicos que deben manejarse con total reserva. La confidencialidad garantiza no solo la protección de estos datos, sino también la integridad y confianza en las relaciones laborales, en este caso médico y paciente. Cuando ésta se respeta, se fortalece la reputación institucional, se protege a las personas implicadas y se asegura el cumplimiento de las leyes relacionadas con la protección de datos personales. No se trata únicamente de evitar la filtración evidente, sino de adoptar una actitud vigilante y respetuosa en todo momento, evitando incluso compartir detalles aparentemente insignificativos, que en un contexto inapropiado pueden volverse perjudiciales. Además, su rol dentro de la organización requiere actuar con responsabilidad ante cualquier posible riesgo de exposición de información. Esto implica no dejar documentos sin resguardo, no compartir claves de acceso, no hablar de asuntos confidenciales en espacios públicos o no autorizados y tener especialmente cuidado con dispositivos electrónicos utilizados por el trabajo. También es importante reportar cualquier situación que pueda comprometer la confidencialidad, sin temor a señalar errores si eso contribuye a proteger la institución y a las personas. Cada uno de ustedes representa un eslabón clave en la cadena de seguridad de la información. Recordar que este principio no solamente es una forma de cumplir con lo establecido, sino es demostrar respeto por el entorno en el que trabajan, por los derechos. Buenos días, hoy día nos encontramos con Paulina Ortiz. ella es jefe de un centro médico y le vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de la importancia de la confidencialidad médica. Empecemos con las preguntas. ¿Qué significa para usted la confidencialidad en el ámbito de la salud? La confidencialidad es la protección de los datos personales y médicos de los pacientes, ¿no? Debemos garantizar que esta información no sea divulgada. ¿Cómo equilibra la confidencialidad del paciente con el deber de informar a otros profesionales de la salud? Ok, es necesario compartir esta información a otros profesionales de la salud, de esta manera garantizar una atención integral del paciente. ¿En qué situaciones concretas considera que el beneficio público justifica la divulgación de información confidencial de un paciente y cómo sopesa ese beneficio contra el derecho a la privacidad del individuo? Ok, cuando existen situaciones que lo ameriten y que de alguna manera beneficien a una comunidad o al público en general, como por ejemplo alguna enfermedad contagiosa que es necesario compartir para un análisis o estudio o por un tema en general que debamos dar a conocer. Ok. Ante una solicitud de información por parte de un familiar preocupado, pero sin el consentimiento explícito del paciente adulto y capaz, ¿qué factores éticos y legales considera antes de decidir si compartir o no la información? Ok, definitivamente la ley existe y se debe respetar, sí o sí. Existen excepciones precisamente como por temas legales o factores éticos o incluso hasta por incapacidad del paciente y eso lo tenemos que manejar bajo un análisis o una pequeña restricción para proceder. ¿Alguna vez ha dudado sobre si divulgar o no información confidencial de un paciente? ¿Qué factores influyeron en su decisión final? ¿Reflexionó posteriormente sobre esa decisión? Si he dudado, no. La ley la tengo súper clara y simplemente la debemos respetar. Si algún factor influyó, definitivamente, amparados en la ley que menciono, no debemos divulgar ningún tipo de información del paciente.
Y al final mi reflexión ha sido que cuando sea necesaria, como lo mencionábamos hace un momento, en algún tipo de situación que lo amerite, lo vamos a hacer. ¿Cómo se asegura de que su equipo de apoyo, enfermeras, asistentes, personal administrativo, etcétera, comprenda y cumpla con los principios de confidencialidad médica? ¿Qué formación les proporcionan al respecto? Bueno, esto lo hacemos desde el inicio, ¿no? Desde que vamos a contratar un nuevo personal, se les comparte el RIT, que es el Reglamento Interno de Trabajo, alineado al Código de Ética, en donde les damos a conocer la importancia de la confidencialidad en la información. ¿Cómo protege la información de los pacientes en su lugar de trabajo? Pues no todos tienen el acceso a a este tipo de información de los pacientes. Existe un acceso restringido y que se alinea de acuerdo al perfil de cada colaborador. ¿Quiénes tienen acceso a la historia clínica de un paciente en su institución? Exclusivamente el personal de la salud. ¿Qué protocolos siguen en su centro en caso de una filtración de datos confidenciales? Ok, pues se analiza el caso, se identifica la causa raíz de existir alguna filtración o error humano, existe una sanción de acuerdo al código de ética, sin duda alguna, es lo primero, la sanción, y también identificar si a través de un control o ha sido una falla tecnológica, pues hay que corregirlo. En situaciones donde el paciente tiene dificultades para comprender la información, ya sea por barreras idiomáticas, discapacidades cognitivas, etcétera, ¿qué medidas se toman para garantizar que se respete la confidencialidad y se obtenga un consentimiento válido, si es necesario? Bueno, en ese sentido, nosotros buscamos brindar una comunicación clara o directa. Si tiene dificultad de lenguaje o buscar algo que se adapte al nivel del paciente, o si fuera el caso, el idioma nativo, eh, o incluso en ayudas visuales o tecnológicas, algo que nos permita facilitar esa comunicación con el paciente que precisamente tiene este tipo de dificultades. En casos que superen otro nivel, lo que hacemos es compartir este tipo de información o en compañía de algún familiar, siempre y cuando sea autorizado por el mismo paciente. Y por último, ¿qué consecuencias legales puede enfrentar un profesional de la salud por romper la confidencialidad? Bueno, el profesional de la salud puede tener desde una sanción administrativa hasta una sanción legal o judicial, que esto va desde una multa o prohibición de su libertad en temas legales, de ser el caso, ¿no? De acuerdo a esto, se aplica la sanción. Ya que está mencionando eso, ¿se recibe capacitación regular sobre el manejo de la información confidencial en su lugar de trabajo? Sí, por supuesto, existen mails informativos o de comunicación, como nosotros lo llamamos en la empresa, en donde constantemente recordamos a todo el equipo de trabajo, más allá de la importancia de cumplir las reglas, es tenerles claros el por qué, cuándo, dónde se debe implementar cada una de las políticas que como institución o como fiel cumplidores de las leyes debemos conocerlas. Listo, agradecemos su tiempo y por haber respondido a las preguntas. Un gusto. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Tengo de invitado a mi compañero Juan del primer semestre de la carrera de Medicina. Nos va a conversar un poco sobre lo que viene siendo la confidencialidad en el ámbito médico. La primera pregunta es, ¿qué entiendes por confidencialidad en el contexto médico? Bueno, confidencialidad es garantizar que la información personal del paciente no sea divulgada y esta para no dañar la relación médico-paciente. Buenos días, estamos con Johnny, estudiante de la carrera de medicina. Le voy a hacer un par de preguntas. ¿Qué consecuencias podría tener la violación de confidencialidad para un paciente y para un profesional de la salud? Bueno, una de las consecuencias para lo que respecta al paciente viene de parte de lo que todos sabemos que viene de la desconfianza. Y esta desconfianza conllevaría a límites en la comunicación entre el médico
y el paciente. Respecto al médico, una de las consecuencias que todos sabemos, viene a ser lo que son las consecuencias legales, como que no puede ejercer su profesión. Ya, y la otra pregunta que te quería hacer es que si me puedes mencionar al menos 3 situaciones en las que la confidencialidad médica debe respetarse estrictamente. Una de ellas tiene que ver con lo que es la información financiera, económica. Otra situación puede ser la información social del paciente. Y otra de esas situaciones viene a lo que es la historia clínica del paciente. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos con Gómez, estudiante de la carrera de medicina. Te quería hacer un par de preguntas. A ver, ¿existen excepciones legales en las que se puede romper la confidencialidad médica? Si es así, ¿cuáles conoces? Existen varias. Por ejemplo, cuando una víctima menor de edad sufre de lo que es abuso por parte de su padre o algún familiar, se puede romper la confidencialidad. ¿Por qué? Porque involucra una violación hacia un menor de edad. Bueno, déjame correr. A ver. Y otra pregunta. ¿Cómo actuarías si otro compañero de práctica comenta información confidencial de un paciente público? ¿Qué harías tú? A ver. ¿Cómo actuarías? Primero no lo confrontaría directamente porque voy a tener una mala relación con él. Ya. Lo que haría sería denunciarlo a las autoridades mayores y ya que ellos decidan la sanción pertinente hacia esta persona. Pero yo en mi caso, yo solo daría la información a las autoridades. Bueno, muchas gracias, Tomás. ¿Por qué crees que es fundamental mantener la confidencialidad en la relación médico-paciente? Es importante porque va de la mano con la ética profesional y también con el respeto a la dignidad humana, ya que si ésta se llega como por decir, a romper esta dicha relación, no volverá a haber esa confianza que existe entre el médico y el paciente, de contarle qué siente y todo lo que conlleva eso. Okay. Muchas gracias, Juan. Bueno, aquí tengo a mi segunda compañera entrevistada, ella es de segundo semestre de medicina, mi compañera Fernanda. Bueno, Fernanda, a ver, te voy a hacer 2 preguntas muy sencillas. La primera es, ¿qué medidas puedes tomar para proteger la información confidencial durante tus prácticas clínicas? Bueno, empezando por no compartir información en sí confidencial fuera del entorno clínico, tener bastante cautela al hablar frente a otras personas, tener la autorización del paciente a hablar de esos temas frente a sus familiares, porque hay muchos casos que hay pacientes que desean que sus familiares no sepan realmente sobre su enfermedad de pronto. Y también, bueno, proteger la documentación clínica, no dejarla por ahí nomás, sino tener un archivo correcto y, bueno, cumplir así con las políticas de confidencialidad. Ok, Fernanda, la segunda pregunta sería, ¿consideras que hablar de casos clínicos con nuestros estudiantes fuera del hospital es una falta a la confidencialidad? Si es así, ¿por qué? Es bastante, o sea, depende mucho de cómo se divulga. Como que si es, por ejemplo, que para dar un ejemplo de cómo se trata una enfermedad y siempre y cuando no se dé en nombre del paciente, es importante igualmente mantener esa confidencialidad. Sin embargo, sí puede llegar a ser un problema ético, ya que el paciente en muchas ocasiones como que va a mostrarse violada su privacidad y cae en un riesgo de divulgación no autorizado. Okay. Muchas gracias, Fernanda. El objetivo de este ejercicio es ofrecer un espacio seguro y anónimo para la expresión emocional, permitiendo a los participantes liberar cargas psicológicas sin temor al juicio o a las consecuencias. Al saber que sus palabras no serán leídas por nadie más y que serán consumidas por el fuego,
exploraremos un impacto en el bienestar emocional de los individuos.